Voy a empezar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Rodríguez. Actualmente estoy cursando cuarto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Uniminuto, en la sede Girardot. Durante este video les explicaré el informe, qué significa o de qué se trata el informe del BID de competitividad. Bueno, empezamos explicando qué es BID, las siglas BID. Significa Banco Interamericano de Desarrollo. Este banco estudia todos los informes de competitividad de países latinoamericanos para aprobar un crédito para que sigan aumentando su productividad, innovación y competitividad. Bueno, entonces empezamos. ¿Para qué sirve este informe? Sirve para analizar en detalle el estado de la competitividad del país y plantear recomendaciones de política pública para avanzar. ¿Quiénes realizan este informe? Este trabajo es posible gracias a un grupo de empresas, líderes y comprometidas que han apoyado la labor del CPC, Consejo Privado de Competitividad, de manera generosa y decidida, con el propósito de contribuir con independencia y rigor al desarrollo equitativo y sostenible de Colombia a nivel nacional y local, promoviendo buenas políticas públicas que impacten la productividad. Bueno, durante este informe se toman 8 temas muy importantes, son temas prioritarios. El primero, les voy a explicar uno por uno. El primero es la estabilidad fiscal. Bueno, esta estabilidad fiscal quiere garantizar el equilibrio macroeconómico y contar con los recursos necesarios para proveer bienes y servicios públicos, atender a las legítimas demandas sociales. El segundo es la oportunidad de empleo de calidad. Esto quiere generar ingresos y lo que quiere es reducir la pobreza a nivel nacional. El tercero es la protección a la vejez. Quiere garantizar ingresos a la población mayor y hacer más progresivo el sistema de protección social. El cuarto son las habilidades pertinentes. Es aumentar la productividad laboral, promover la movilidad social y adaptarse a los desafíos de las nuevas economías y el cambio tecnológico. La quinta es la sostenibilidad ambiental. Prepararse y adaptarse adecuadamente al cambio climático y contar con una base capital natural que soporte el crecimiento en el mediano plazo. En esta tengo un ejemplo muy claro que es que en Europa, a, a consecuencias del cambio climático que el nivel de mar aumentó, ellos están creando casas sobre el mar. Sí, todo el mundo dice sobre el mar, directamente ellos tienen una especie de como almidón, algo así dicen ellos, que lo que hace es una capa donde pueden construir hasta ciertos pisos. Ya han llegado a construir un edificio de 5 pisos. Hasta el momento solo se ha construido un edificio de 5 pisos, pero mire, se están aumentando y nos están dejando ver afectados por el aumento del nivel del mar. ¿Listo? Seguimos con la sexta. La sexta son las instituciones estables y fuertes. ¿Qué quiere esto? Es garantizar el cumplimiento de las reglas y acuerdos, combatir la corrupción y promover la cooperación entre individuos y la cohesión social. Quieren que las instituciones que nosotros nos rigen, a las empresas rigen, sean fuertes y que no sean afectadas por lo que se ha visto acá en Colombia, que es la corrupción. Entonces quieren tener bases sólidas para que este fenómeno y este daño no afecte más a la productividad y competitividad de Colombia. El séptimo es la conectividad e infraestructura con la cobertura nacional. Quiere que todos estemos informados de las leyes, de los proyectos, de los decretos que favorecen a las empresas y que ayudan a que ellos tengan una productividad y competitividad mejor. El octavo es la inserción a las cadenas globales de valor. Eso es lo que quiere sofisticar el aparato productivo, favorecer el consumidor y aumentar el bienestar de las personas. ¿Listo? Esos son los temas prioritarios y seguimos con los indicadores. Bueno, estos indicadores lo que quieren es que reflejen la necesidad de profundizar y acelerar los esfuerzos en ambos frentes, tanto público como privado. El informe se publica anualmente desde el 2007. Solo a partir del 2007 se comienza a hacer el informe de competitividad a nivel nacional. ¿Listo? El primer indicador es la eficiencia del Estado. ¿Listo? Eficiencia del Estado.
La eficiencia del Estado es una condición necesaria para implementar las políticas públicas y los programas de inversión requeridos para avanzar en competitividad. Esto tiene tres ítems. El primero es la calidad capital humano, la segunda la eficiencia de la regulación del gasto público y el tercero es el gasto público. En esta imagen que podemos ver, esta gráfica, ahí se ven durante el 2020 los decretos, las circulares, las resoluciones y otros mecanismos que se utilizaron para regular estas políticas públicas. ¿Listo? Bueno, el primer factor que dice eficiencia del Estado, calidad humana, hace referencia a la experiencia que se debe hacer, a los esfuerzos que no se han logrado y los resultados que se han esperado según una encuesta. Los funcionarios públicos colombianos, uno de los mayores retos que enfrentan es la vinculación oportuna a servidores públicos con las competencias necesarias para un cargo determinado. Se sabe que estos cargos, a partir de lo de la corrupción, pues han venido afectando. Y las personas que tienen ese cargo no son personas competentes para ejercerlos. Entonces, a eso se refiere este punto. El segundo, la eficiencia de la regulación. Espérame un momento. Bueno, acá dice que la eficiencia de regulación ha mejorado significativamente en la última década, como lo muestra el índice de calidad regulatoria del Banco Mundial, en el que el país incrementó su puntuación de forma continua desde el 2003. No obstante, los líderes empresariales del país consideran que el costo asociado al cumplimiento del trámite y normas aún es muy alto, como se evidencia en el indicador de costo. Entonces, tú puedes ver en la imagen, pues ahí se están viendo los indicadores de costo. Y finalmente es el gasto público. Bueno, el gasto público en términos generales es que el Estado colombiano es de tamaño mediano, cerca del 25% del PIB, según la medida del gasto público, está relacionado con mayor medida con subsidios y transferencias. Por lo tanto, las estrategias para aumentar la eficiencia deben comenzar por generar ahorros en gastos públicos, por ejemplo, con ahorros en los procesos de compra pública mediante agregaciones y demanda y los acuerdos del marco que han realizado Colombia de compra deficiente. ¿Listo? Entonces, el segundo que vamos a ver es la justicia. ¿Listo? Un sistema judicial que no funciona correctamente es uno de los principales impedimentos para lograr altos niveles de desarrollo económico. En particular, la desconfianza en la justicia y la inseguridad jurídica, que trae como consecuencia incertidumbre respecto al tiempo que se puede tomar la resolución en disputa, incrementar los costos para hacer negocios y reducen los incentivos para invertir, limitando así la competitividad de un país. Aquí les traigo más o menos, les voy a traer unas cifras para que puedan entender lo que les estoy tratando de decir. Listo. Justicia. El 79% de los ciudadanos tienen una imagen desfavorable del sistema judicial. El 57% de los departamentos se clasifican en un alto nivel o muy alto de impunidad y solo en Colombia, el 9% se encuentra en un nivel bajo. Esto quiere decir que de cada 100 procesos que ingresan en el sistema, 84 pueden ser evacuados. Entonces, lo que quiere es que la justicia para el día de hoy tenga que evacuar diario 116, cosa que no se logra, porque si de 100 que ingresan en un mes, solo 89, entonces 116 que necesitan diarios, entonces estamos diciendo que en Colombia el proceso de justicia es muy, muy, muy lento. Acá hablan de unas principales recomendaciones y bueno, se las voy a leer. La primera es modernizar y consolidar y dar independencia al Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales. La segunda es implementar el expediente electrónico como parte de una estrategia integral de justicia digital. Y la tercera es fortalecer las herramientas de diagnóstico y evaluación de la demanda y oferta judicial. Eso son las principales recomendaciones que hace informe del 2020 al 2021.
Bueno, la tercera es la corrupción. Bueno, es un tema que es muy sensible acá en Colombia y todos lo sabemos. La corrupción es muy, muy fuerte, pero pues vamos a ver en qué nivel estamos. La corrupción es un obstáculo, y todos lo sabemos, para la economía colombiana. Así lo revela el Foro Económico Mundial, que evidencia que esta ha sido uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en el país durante los últimos 10 años. Imagínense, eso es uno de los factores que no dejan que nosotros avancemos económicamente. Vuelvo y les digo, vamos a darles unos datos para que tengan en cuenta lo que les digo de la corrupción. 86% de los empresarios consideran que su sector se ofrecen sobornos. 4 de cada 10 colombianos aceptaron sobornos a favores especiales a cambio de su voto. Esta corrupción es muy evidente y lo hemos visto mucho, mucho, mucho en las elecciones. Las personas de bajos recursos son capaces de vender su voto por un mercado, las necesidades, y hay otros que aportan económicamente a las campañas, son como el aportante, la inyección económica para las campañas, y reciben a cambio que reciben contratos gigantescos donde no hacen casi nada, pero sí se roban mucho. Entonces, la corrupción, lo sabemos, en Colombia es uno de los problemas, o diríamos cánceres más grande, el cáncer más grande que tenemos acá para el crecimiento y la productividad. Acá podemos ver en la gráfica la transparencia en Colombia, en la alcaldía y en la gobernación. Imagínense, no completamos ni siquiera el 50%. ¿Cómo será? Bueno, seguimos con infraestructura, transporte y logística. Bueno, la infraestructura, el transporte y la logística. El desempeño logístico es un factor fundamental para competir en los mercados nacionales e internacionales, pues comprende un conjunto de variables que permiten optimizar los tiempos y costos de movilizar productos desde la fase de suministro hasta el consumo. Perdón, me perdí. Hasta el consumidor final. Infraestructura de transporte, competitividad y calidad de los servicios de transporte de carga y eficiencia en transporte de aduanas y puertos. Bueno, este ítem, se lo voy a nombrar, es algo que es muy triste que está pasando en Colombia. Nuestros artesanos no tienen una infraestructura logística ni de transporte que les permiten transportar todas esas obras de arte que ellos se hacen, que no solamente es arte, sino es historia de nosotros, en nuestro origen, pero no la pueden transportar por lo mismo, porque primero las carreteras son deficientes, no tienen una infraestructura de transporte ni de logística, entonces ellos no pueden llegar a competir con países grandes en artesanías, no pueden llegar a vender sus artesanías y esas obras de arte a otros países porque simplemente no tienen cómo, no tienen ni su logística, ni tienen el transporte, y las vías en Colombia, y más en esos sectores donde ellos se ubican, son muy precarias. Entonces, para que sepamos un poquito, estoy como conceptualizándolo a nivel nacional. Recomendaciones, vamos a hablar de unas recomendaciones, son 3. Primero es promover el mercado de capitales, la contribución nacional de valorización, la iniciativa privada y la anejación de activos estatales. La segunda, derogar el decreto 2092 del 2011 para culminar el esquema de libertad vigilada en el mercado de transporte de carga. Y el tercero es modificar la ley 105 de 1993 para permitir esquemas de confinación que mejoren el acceso vial en zonas urbanas y puertos y aeropuertos. ¿Listo? El otro punto, ítem que tocamos, es la energía. Válgame Dios. Bueno, la energía, la disponibilidad y el costo de la energía son determinantes para la competitividad empresarial, pues sostienen la capacidad productiva y determinan las estructuras de costos de las organizaciones. Un sistema eléctrico poco competitivo ponen en desventaja a las empresas asentadas en el territorio nacional, que deben enfrentarse a competidores provenientes de países con mercados precios de energía y mayor confiabilidad en su suministro, bien sea porque tienen mercados para eficientes o porque la intervención del Estado es mucho mejor. Bueno,
Respecto a la energía a nivel nacional, ¿qué les puedo decir? Todos sabemos que los servicios públicos a nivel nacional son muy costosos y que a veces eso afecta, o yo creo que no a veces, siempre afecta la competitividad de las empresas, porque pues la mayoría que nosotros manejamos son empresas primarias. Las empresas manejan es materia prima, ellos no la procesan y durante el proceso de la materia prima pues se gasta bastante energía. Entonces, al ser los costos de energía tan elevados, pues evitan que las personas aumenten su productividad y puedan llegar a ser más competitivas con mercados internacionales. ¿Listo? Bueno, las recomendaciones que se podría dar en esta parte serían asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz de generación, impulsar los sistemas de generación distribuida y las respuestas de la demanda, incrementar el monitoreo sobre la prestación de servicios de energía. Porque pues el monitoreo se debe a que las alzas de intereses y de los recibos están llegando súper caras, entonces evita que las personas o que las empresas, sobre todo, pues aumenten su productividad. Bueno, seguimos con economía digital. Cuando hablamos de economía digital, hablamos de tecnología, de las TIC, requiere de marcos regulatorios e instituciones para los nuevos mercados, además de transformaciones en la educación que pueden generar capacidades y habilidades útiles para las nuevas tareas y retornos de la economía digital. Esto es algo que nos estamos viendo. Las empresas tienen que adaptarse a las TIC. Las empresas tienen que adaptar su mercado a las TIC. Todo tiene hoy en día que ver con las TIC. Entonces, si tú no aprovechas eso, si las empresas no aprovechan esa utilidad de poder expandir su nicho de mercado, pues no se va a hacer nada y su competitividad no va a aumentar. Acá, en una de esas que aparece en el informe, dice que el sector industrial, solo el 20% de las firmas realizan ventas a través de Internet, imagina el 20%, y ese porcentaje es solo del 13.3% del sector comercial. No estamos haciendo nada. Las empresas no se están adaptando a las TIC. Si no se adaptan, pues vamos a seguir desmejorando y no vamos a tener una productividad. No vamos a ser competitivos a nivel internacional, porque países como China, Japón, Estados Unidos, son personas, son países que se han adaptado y las empresas han adaptado muy bien a las TIC. Entonces, eso es uno de los puntos que se deben tomar muy en cuenta y es una de las recomendaciones que se da es establecer las alianzas público-privadas para extender servicios digitales a zonas rurales y remotas. Lo que hablábamos de los artesanos, que ya casi no hay acceso ni de rutas, ni internet, ni nada. Asegurar el avance del plan de despliegue de la red 5G implementar identidad electrónica y carpeta ciudadana digital. O sea, lo que quieren es que los ciudadanos ya tengamos nuestra cédula digital completamente y no tengamos que cargarla, sino que ya se van dando nuestros números, se van todo, aparezca todo completamente en nosotros y sea completamente digital. Bueno, vamos a tomar un receso y ya continúo.
Bueno, seguimos. Educación. Bueno, la formación de capital humano desde la primera infancia hasta la educación terciaria y la formación por toda la vida es un factor determinante en la competitividad. El ascenso a la calidad, la permanencia y la pertinencia de la educación en todos sus niveles influyen directamente en la productividad laboral, contribuyen a la disminución del desempleo y la informalidad e incrementa la remuneración de los factores productivos del país, lo que se refleja en el bienestar de su población y en el crecimiento agregado de la economía. ¿Listo? Entonces, educación es una de las brechas que Colombia no ha podido llegar a completar. La educación es uno de los factores que nos diferencian de los países desarrollados, ¿sí? La calidad de educación. El informe dice que la brecha de cobertura neta en primaria, secundaria y media con respecto al promedio de las economías de la OCDE es del 7.19 y 46 puntos porcentuales. La tasa de cobertura de educación superior fue del 23 pp, menor al promedio de la OCDE. También dice este informe que un estudiante de 15 años en Colombia cuenta con 3 y 4 2 y 7 y 2 y 6 años de escolaridad menos y en escolaridades menos en matemáticas, ciencias, lectura respecto al estudiante promedio de la OCDE según los registros PISA. El 44% cuenta con educación básica o menos del grado noveno. Este porcentaje es el 19% de la OCDE. Entonces, palabras más, palabras menos. Colombia no tiene una educación de calidad, los niños no tienen acceso a una educación de calidad, en zonas rurales no hay una educación de calidad y por ende los niños dejan de estudiar y se ponen a trabajar. ¿Listo? Las recomendaciones es evaluar las posibles pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos y adelantar medidas de remediación y compensación. El segundo es desarrollar una estrategia integral para atender a los jóvenes en el riesgo y deserción de educación básica, media y superior. Y tercero es fomentar la apropiación y el uso de marco nacional de cualificaciones por parte del sector productivo y el sector educativo y formativo. La educación es uno de los factores que más afecta en Colombia y lo sabemos bien bien. Sigue el otro punto, salud. Seguimos, salud. Salud es un sistema de salud sólido, es el sistema sólido, es clave para la competitividad, ya que una población saludable es más productiva y genera menos costos que sus empleadores. Un reporte de la Comisión sobre la inversión en la salud estimó que aproximadamente el 11% del crecimiento económico de los países de ingreso bajo y medio pueden atribuirse a las reducciones en mortalidad. Nosotros acá en Colombia, nuestro sistema de salud es muy desfavorable. Sabemos que muchas personas no tienen acceso a este servicio y si lo tienen, son en precarias condiciones. Tanto así, tanto así, que en Colombia, solo en Colombia en el 2019 el 26% de las personas no han recibido o no solicitaron atención médica debido a problemas como la oportunidad de la cita, la calidad del servicio, la ubicación geográfica del centro de atención o la cantidad de trámites. Pues sabemos que para poder que una persona que tenga cáncer, que sea oncológica, tiene que acceder a muchos trámites, tutelas, para que les puedan prestar el servicio. Y eso, de muy pésima calidad. Entonces, pues podemos ver el problema en Colombia respecto a la salud. Recomendaciones es introducir un pago por desempeño para las entidades promotoras de salud, las EPS, vigilar estrictamente el cumplimiento de los límites a la integración vertical y extender servicios de telesalud. Pues vuelvo y les digo, las TIC están en todo y una parte que quieren innovar es en el tema de salud. El otro punto, mercado laboral. Bueno, el mercado laboral colombiano
en la última década ha sido caracterizado por tres hechos principales. El primero es la reducción del desempleo a tasas de un dígito. El segundo es un aumento en el porcentaje de ocupados que cotiza la seguridad social. Y el tercero es el estancamiento de la productividad laboral en comparación con otros países en Latinoamérica, a pesar de haber logrado mayores tasas de crecimiento económico. El mercado laboral en Colombia, ¿qué les puedo decir del mercado? Que son los porcentajes de personas ocupadas y que no cotizan salud ni pensión representan el 62.3%. Estamos hablando de un mercado laboral informal. ¿Listo? El mercado laboral informal es uno de los problemas que también tiene Colombia. Muchas de las personas que laboran informalmente no tienen acceso a la pensión, ni a la salud, ni a los riesgos, la ARL, y esto pues desencadena un problema tras otro, pues al verse que la persona está trabajando informalmente, no cotiza salud, se accidenta, queda discapacitado, pues no tiene quien les cubra eh, esa incapacidad ni lo pensionen directamente, entonces una cosa lleva a otra, entonces el mercado laboral en Colombia es bastante, pero es informal. Entonces también hablamos de personas que contratan a la persona 1 o 2 días, le pagan el día, entonces esas personas no registran nada ante el gobierno, ante las entidades que tienen que registrar el movimiento y las fluctuaciones económicas y por eso pues pasan por desapercibidas y no se pagan los impuestos que se deben cancelar. Bueno, recomendaciones que se dan. Bueno, las recomendaciones son tres. Primero es actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y responder adecuadamente a los retos de las nuevas economías. El segundo es reducir los costos laborales no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud. Y la tercera, crear un seguro de desempleo o reformar el régimen de cesantías para que desempeñe este rol. ¿Listo? El otro punto que vamos a ver es la pensión. La pensión. El sistema de pensiones presenta problemas estructurales, baja cobertura, regresividad de los subsidios pensionales entregados en el régimen de la primera media, insostenibilidad financiera, bajo desarrollo de las rentas vitalicias en el régimen de ahorro individuales, con solidaridad y una institución de difícil entendimiento. Las pensiones, pues no sé si a ustedes les pasa, pero pues hoy en día nos estamos dando cuenta que los únicos que llegaron a obtener una pensión son nuestros abuelitos o en su defecto nuestros padres. Porque pues para cotizar salud y pensión cada vez aumentan más las semanas cotizadas y los años. Entonces el sistema pensional se ha afectado mucho por tantas políticas. El sistema pensional representa un costo alrededor del 4% del PIB, 26% del recaudo anual, lo que resulta muy elevado para los niveles de cobertura logrados. ¿Listo? Eh, recomendaciones. Recomendaciones que se dan para los pensionados, para las pensiones, perdón. Son dos, avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional y la segunda es incrementar la cobertura del programa de Colombia Mayor y beneficios económicos periódicos, el BEPS. ¿Listo? Seguimos con comercio exterior. Bueno, el comercio exterior, Colombia sigue siendo uno de los países más cerrados a los flujos de comercio de la región. A pesar del incremento de acuerdos comerciales durante los últimos años, la inserción de la economía colombiana en el mercado internacional ha sido lenta. Pues, como bien sabemos, pues Colombia se ha ido adaptando muy lentamente al comercio y sobre todo lo que tiene que ver con exportaciones.
Entonces se siguen aumentando. Pues creo yo que nosotros todavía no podemos competir con niveles, con empresas extranjeras, porque pues no contamos con, o no se cuenta con total apoyo de la gobernación, del gobierno. Entonces, pues siempre estamos en una desventaja, se puede decir así. Acá este informe dice que el comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB se ubicó en 38.1 en el 2019, apenas el 3.3 puntos porcentuales arriba de lo registrado en 1990. Este dato es sacado del DANE. Una operación de exportación toma en promedio 112 horas frente a 13 horas de la OCDE y el costo para exportar es de $630. Supera el promedio de América Latina, que es de 507. ¿Listo? Por eso les hablo que hay una desventaja. ¿Listo? En el 2018 el arancel nominal fue del 6.8, las medidas de no arancelarias cubrían el 78% de las partidas arancelarias. En la gráfica son partidas sujetas a medidas no arancelarias y el arancel nominal promedio de Colombia desde 1991 y 2018. Partidas arancelarias sujetas y arancel nominal. ¿Listo? Se pueden ver la relación y los movimientos. Dice principales recomendaciones son revisar la estructura arancelaria para promover el mayor integración comercial, desincentivar el contrabando y facilitar los procesos aduaneros. Segundo es eliminar las medidas no arancelarias innecesarias y fortalecer el grupo de trabajo encargado de su revisión. Listo, sistema tributario. Bueno, el sistema tributario es un tratamiento diferente diferente a personas y empresas similares y no contribuye a mejorar la distribución del ingreso, lo que lo hace inequitativo y regresivo. Además, es excesivamente complejo y castiga la inversión del empleo, lo que va en contra del principio de eficiencia, ¿Listo? Pues este informe nos plantea frente al sistema tributario. Dice que el 79.9% del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas. El promedio de los países de la OCDE, dicha contribución es del 26.8%. La productividad del IVA es del 32.8% frente al promedio regional del 40.7%, mientras que en el gasto tributario del IVA es del 6.2% del PIB. Es el más alto de América Latina. ¿Listo? También dice que el recaudo de impuestos territoriales se ha incrementado durante los últimos años, pasando de 2.7 en el 2008 al 3.4 del PIB en el 2018. El recaudo tributario total como el porciento del PIB es del 19.4% por debajo del promedio regional del 23.1% y la OCDE del 34.1%. En la gráfica se ve que el PIB se recauda en niveles altos, está en Brasil, Uruguay, Argentina, Sudáfrica, Costa Rica, Chile y nosotros nos ubicamos, sigue Colombia, después Tailandia, México y Perú. Hay dos ítems, que es del 23.1% y el otro que es del 34.1% y Colombia no llega en el segundo ítem. El gasto fiscal asociado a la atención de la pandemia que pasó durante el 2020 es del 2.7% del PIB. Se requiere una reforma fiscal de 2% del PIB. Listo, las principales recomendaciones del sistema tributario es ampliar el umbral de declaración de renta, simplificación de tarifa del IVA y eliminación de tratamientos preferenciales, agilizar implementación del plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la DIAN, reducir la invasión y la elusión, dar instrumentos a la DIAN para combatir estos delitos y crear direcciones
especializada contra los delitos fiscales. Financiación empresarial. La financiación empresarial es la creación y el crecimiento de empresas con alto potencial. Son vitales para la sofisticación y diversificación de la economía y para la generación de empleo formal y de calidad. En lo que se refiere a la densidad y supervivencia de nuevas empresas y generaciones de empleo, el crecimiento empresarial de Colombia está rezagado respecto a algunos países de ingresos altos. ¿Listo? El informe nos dice que la principal fuente de capital semilla es un fondo de emprender del SENA, que en el 2019 apoyó 801 empresas con presupuesto. Exactamente 103.748 millones. En promedio, entre el 2015 y el 2019, el 32% de las pymes accedieron a crédito y hay bajo uso de instrumentos de factoring y leasing. El mercado de valores es una fuente marginal de financiamiento y hay una baja capitalización bursátil, bajo número de emisión y es poco líquido. Acá en el gráfico se puede observar crédito empresarial de las pymes y empresas grandes. ¿Listo? El azul oscuro son el azulito más oscurito son los créditos bancarios de las empresas grandes y el azul clarito son créditos bancarios de las pymes. Durante en el periodo del 2019 del 2009 al 2018. Ahí pueden darse cuenta. ¿Listo? Financiación empresarial. Listo, seguimos. Ciencia, tecnología e innovación. Hoy en día, la ciencia, la tecnología y la innovación, las CTI, son la columna vertebral del progreso económico y la competitividad. Los países que han defendido como meta el progreso económico han hecho grandes inversiones en las CTI para desarrollar capacidades, entendidas como capital humano, conocimiento y tecnologías, con el fin de facilitar la producción de bienes y servicios más sofisticados. El principio del reto del país de la CTI, de la ciencia, tecnología e innovación, es aprovechar de manera más efectiva los recursos y las actividades de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector productivo para que puedan beneficiarse del talento humano, los resultados de investigación y la infraestructura científica y tecnológica en todo el país. ¿Listo? En Colombia, la inversión en el ACTIC creció del 112% entre el 2010 y el 2019. No obstante, solo llegó al 0.74% del PIB en el 2019. En el 2017, por cada millón de habitantes de Colombia, habían 88 investigadores. En Argentina, líder de la religión, ahí habían 1.192. En Colombia no tenemos investigadores, pocos proyectos de investigación, pocos semilleros de investigación. El 95.6% de los investigadores en el país están vinculados al IES, lo que limita la transferencia de conocimiento al sector productivo y al sector público. En el 2018, el 21% de las empresas del sector manufacturero y 19% del servicio fueron clasificados como innovadoras, tanto en sentido amplio como en sentido estricto. Eso dijo el Daniel. Recomendaciones. Establecer una política de Estado en CTI que garantice mantener en términos reales la inversión pública en el
mejorar el portafolio de instrumentos de la ciencia, tecnología e innovación, el CTI, a través de la metodología ARCO y fortalecer la relación universal de, de universidad y empresa a través de alianzas público-privadas. ¿Listo? Crecimiento verde. Bueno, todo el mundo sabemos lo del crecimiento verde, entonces vamos a leerlo. El crecimiento verde contribuye a la competitividad nacional de distintas maneras. Primero, está estrechamente ligado al uso eficiente de los recursos. Segundo, valora el capital natural como un factor de producción con potencial para generar ingresos. Y tercero, promueve la adaptación del cambio climático, lo que permite a los países estar mejor preparados para la variabilidad climática y eventualidades y desastres naturales. En un enfoque de crecimiento verde, el desarrollo productivo debe estar alineado con el uso eficiente de los recursos. Colombia ha logrado mejorar en la productividad de los materiales, lo que sugiere que la generación de valor en la economía depende cada vez menos de la cantidad de materiales traídos. Existen, sin embargo, retos considerables en materia de eficiencia en el uso de los recursos. Palabras más, palabras menos, estamos hablando de utilizar nuestros recursos naturales porque somos ricos y nuestra posición geográfica nos lo permite tener climas variados. Se sabe que cuando se siembra un árbol acá, a diferencia de otros territorios, otros países, el crecimiento de nuestro árbol es 10% más rápido que en otros países. Entonces eso favorece a los agricultores y favorece a muchas empresas. Lo que quiere decir esto es que nosotros, como utilizamos nuestra tierra, nuestra riqueza natural, también debemos protegerla, ¿sí? No utilizar tantos fumigaciones, tantos químicos que afectan nuestro medio ambiente, porque tarde o temprano la naturaleza llegará a colapsar por tanto químico que nosotros utilizamos. Entonces, lo que quiere esto es que las empresas desarrollen métodos amigables con el ambiente, métodos que favorezcan al ambiente, métodos que no lastimen tanto al ambiente, ¿sí? Que lo ayuden a su recuperación. Nos dimos cuenta que durante el 2020, cuando hubo lo del COVID, la madre naturaleza, o en mi caso le digo así, o la naturaleza, como le quieran decir, eh, tuvo una regeneración. Hablamos del mar, hablamos de los polos, hablamos de los ríos, hablamos del terreno, se recuperó muchísimo, porque nosotros somos los que le hacemos daño a la madre naturaleza. Entonces lo que quiere es que las empresas que se crean y que están actualmente en el mercado, pues creen un ecosistema y un proyecto que vayan de la mano y que que tenga una sostenibilidad ambiental y que los dos crezcan, tanto uno, que la naturaleza se recupere, y tanto el otro siga utilizándola y siga produciendo su materia prima o el producto o servicio que ellos generen, ¿listo? La productividad de la tierra agrícola por kilómetro cuadrado es del 44% respecto a la OCDE, pero se usan 4.8 veces más fertilizantes, ¿listo? Hay baja preparación ante desastres en los municipios del país. En momentos de sequía nos damos cuenta los cultivos, en momentos de mucha lluvia, también se inundan los cultivos cuando hay, le dicen heladas, los cultivos se dañan, entonces todo eso son afectaciones que nosotros hemos venido haciendo o causándole a la madre naturaleza, que al final de todo, nos desfavorece a nosotros. Hay baja preparación de ante desastres en los municipios del país. Solo el 5% de la inversión en gestión de riesgos se destina a conocimientos y riesgos. Los municipios que están a orillas de los ríos, en este Girardot,
cuando hay momentos de solo lluvia, sabemos que las personas que viven cerca del río se ven damnificadas por el invierno. Entonces, todo eso son cosas que se podrían prevenir si el Estado invirtiera más en prevención y crecimiento verde. Listo, recomendaciones. Primero es avanzar en la implementación de política de crecimiento verde, fortalecer las capacidades para la producción agropecuaria sostenible a partir del extensionismo agropecuario. Y tercero, reformar y fortalecer las CAR para que cuenten con el gobierno corporativo y las capacidades adecuadas para el cumplimiento de funciones. ¿Listo? Ya, esos son los temas que se toman durante todo este informe. Espero que les haya quedado claro, expliqué una por una. Tienen que ver mucho con las personas que quieren emprender un negocio, pueden ver las políticas públicas que favorecen y las que nos desfavorecen, pueden ver dónde hay mayor innovación, mayor productividad, dónde hay más investigación, entonces en qué campo de empresas hay mayor investigación que en otras. Eh, Todo esto nos favorece porque este estudio nos permite a nosotros, las personas que quieren emprender y crear un nuevo negocio, enfocarnos en un nicho de mercado donde haya mayor competitividad, productividad y que las políticas públicas nos favorezcan. ¿Listo? Entonces, esto nos va a fortalecer en conocimiento y en nuestro desarrollo piloto para emprender una empresa. Espero que les haya gustado. Soy Angie Rodríguez y les agradezco por estar aquí conmigo, prestarme atención en este tiempo en la capacitación, en la explicación del informe del BIP de competitividad. Cualquier cosa me dejan la suscripción debajo. Hasta luego, que estén muy bien.